Pasé un año entero de mi vida cuidando a una mujer que no estaba realmente enferma. Déjame llevarte atrás a unos 14 meses. Vivía en Madrid, tenía un buen trabajo, un pequeño apartamento que me gustaba de verdad y una vida que por fin sentía como mía. Tenía 31 años y por primera vez en mucho tiempo las cosas eran estables. No perfectas, pero estables. Y entonces llamó mi madre. Me llamo Laura. Y mi madre, Carmen, es una de esas mujeres que es muy difícil de explicar a personas que no crecieron con ella. Es encantadora y divertida, y cuando entra en una habitación la gente lo nota. Pero ese encanto estaba dirigido principalmente hacia afuera cuando era pequeña, hacia las amigas, hacia los hombres, hacia quien fuera que intentara impresionar en ese momento. Recuerdo 4 relaciones serias antes de cumplir los 18, en 2 de ellas incluso nos mudamos de ciudad. Había escapadas de fin de semana y fases en las que estaba realmente metida en algo, pintura, yoga, un hombre llamado Roberto que duró unos 8 meses. No era mala madre. Me alimentaba, me vestía, aparecía para las cosas que realmente importaban. Pero estaba ausente de esa manera que es más difícil de explicar, presente en casa pero sin estar realmente ahí, su atención siempre ligeramente en otro lugar, sus ojos siempre mirando hacia algo justo fuera de nuestra ventana. Me fui a la universidad con 17 años y creo que ninguna de las dos se sorprendió especialmente cuando no volví. Encontramos un ritmo que nos funcionaba, llamadas cada 2 semanas, visitas en Navidad, algún fin de semana largo ocasional. No era cercano pero era cómodo. Había hecho las paces con el tipo de relación que teníamos. Ya no estaba realmente enfadada. Simplemente había aceptado que mi madre y yo éramos 2 personas que se querían desde una distancia prudente. Así que cuando llamó aquel jueves por la noche en octubre de hace 2 años, casi no cogí el teléfono. Estaba en medio de cocinar y su nombre en la pantalla se sentía como siempre, ligeramente complicado. Pero contesté y en 30 segundos supe que algo era diferente. Su voz era más tranquila de lo normal. Más pequeña. Dijo que no se había encontrado bien durante unas semanas, que el médico había encontrado algo y que no quería hacer un gran drama de ello pero pensaba que debería saberlo. El estómago se me cayó al suelo inmediatamente. Dijo la palabra corazón y algo sobre vigilancia y no estar sola, y dejé de remover lo que fuera que tenía en el fuego y me quedé simplemente de pie en mi cocina en Madrid, escuchando a mi madre sonar, por primera vez en toda mi vida, genuinamente asustada. 3 días después conduje hasta Sevilla. Su apartamento era más pequeño de lo que recordaba, un piso de un dormitorio en el 3er piso de un edificio que olía a limpiador de alfombras y a la cocina de otra persona. Abrió la puerta y tenía buen aspecto, físicamente. Ese fue mi primer pensamiento y de inmediato me sentí culpable por tenerlo. Tenía el aspecto de mi madre, el mismo pelo, el mismo pintalabios, la misma manera de quedarse en la puerta como si posara para algo. Pero parecía cansada. Y cuando me abrazó se aferró un poco más de lo normal, y algo en eso hizo que mi pecho se apretara de una manera que no esperaba. La primera semana me dije que era temporal. Me quedaría una semana, quizás 2, me aseguraría de que estuviera bien instalada, establecería algún tipo de sistema y luego volvería a Madrid. Pero entonces empezaron las citas médicas y el horario de medicamentos y los días en que parecía genuinamente agotada y no podía realmente manejarse sola, y 2 semanas se convirtieron en 1 mes y 1 mes en 3, y en algún momento había negociado trabajar de forma remota y había llevado suficientes cosas mías a Sevilla, como para que dejara de sentirse como visitar y empezara a sentirse como vivir allí. Quiero ser honesta sobre algo. Esos meses no fueron fáciles. Mi madre y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo continuo juntas en nuestra vida adulta y había días en que las viejas frustraciones volvían como si nunca se hubieran ido. La manera en que hacía todo girar en torno a ella misma. La manera en que nunca podía simplemente dar las gracias sin añadir algo que lo socavaba ligeramente. La manera en que mencionaba viejas amigas y viejos viajes de una forma que me recordaba que sus mejores recuerdos tenían muy poco que ver conmigo. Había noches en que me sentaba en su pequeña habitación de invitados y miraba al techo y me preguntaba qué demonios estaba haciendo allí. Pero también había otros momentos. Mañanas en que nos sentábamos en su mesa de la cocina con café y me contaba historias de su propia infancia que
Nunca había escuchado antes. Tardes en que veíamos películas antiguas y se quedaba dormida en el sofá y yo la tapaba con una manta y sentía algo suave y sin complicaciones que no había sentido hacia ella desde que era muy pequeña. Estábamos construyendo algo, lenta e imperfectamente, y empezaba a pensar que quizás esta situación terrible nos estaba dando algo que nunca habíamos tenido la oportunidad de construir. Llevaba algo más de un año allí cuando todo se derrumbó. Era un martes por la mañana a finales de noviembre. Mi madre tenía una llamada programada con su cardiólogo, el doctor Romero, con quien había hablado varias veces durante el último año y que siempre había sido cálido y directo conmigo. La llamada se suponía que era una revisión rutinaria. Mi madre la tomó en su dormitorio con la puerta casi cerrada y yo estaba en la cocina haciendo el desayuno, sin prestar mucha atención. Y entonces lo escuché. No toda la conversación. Solo un fragmento. Solo suficiente. La voz de mi madre, baja y un poco nerviosa, diciendo, ella no necesita saberlo todo, Javier. Solo necesita pensar que todavía es grave. Luego una pausa. Y entonces, ya sé. Pero si cree que estoy bien volverá a Madrid y yo no puedo, simplemente no puedo dejar que se vaya todavía. Me quedé completamente quieta junto al fuego con una espátula en la mano y dejé de respirar. No sé cuánto tiempo estuve así. No podían ser más de 30 segundos, pero se sintió como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies y necesitara un momento para encontrar cuál era la dirección correcta. Escuché a mi madre terminar la llamada. La escuché despedirse del doctor Romero de esa manera ligera y fácil que tenía con las personas que quería que la apreciaran. Escuché abrirse la puerta del dormitorio. Y entonces entró a la cocina en su bata y zapatillas, me vio de pie junto al fuego y sonrió. Buenos días, cariño. ¿Son huevos? La miré. Al principio no notó nada. Se acercó a la cafetera y cogió su taza, y yo me quedé simplemente ahí observándola. Esta mujer por la que había reorganizado toda mi vida. Esta mujer por la que había conducido 500 kilómetros. Esta mujer por la que había pasado un año de mi vida preocupándome y cocinando y sentándome a su lado en salas de espera, y sentí que algo subía en mí que no había sentido hacia ella en muchísimo tiempo. ¿Quién era ese?, pregunté. No se inmutó. Sirvió su café y dijo el doctor Romero, solo la revisión de siempre sin darse la vuelta, y eso, la facilidad de la mentira, lo natural que le salía, hizo que todo fuera peor. ¿Qué ha dicho? Oh, lo mismo de siempre. Solo vigilando las cosas, nada nuevo. Se dio la vuelta y me miró, y algo en mi cara debió de cambiar porque su expresión cambió. Solo ligeramente. Solo lo suficiente. Laura. Te he escuchado, dije. Mi voz salió muy plana y muy tranquila y creo que eso la asustó más que si hubiera gritado. Estaba aquí mismo, mamá. He escuchado lo que le has dicho. Dejó su taza sobre la encimera. El silencio que siguió fue uno de los más largos en los que he estado. Ella estaba a un lado de la cocina y yo al otro y ninguna de las dos se movió. Y la observé mientras su cara pasaba por unas 6 cosas distintas en el espacio de 10 segundos, sorpresa, luego cálculo, luego algo que parecía alivio, y luego finalmente algo que casi nunca había visto en la cara de mi madre en toda mi vida. Vergüenza. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No fingió no saber a qué me refería. Los síntomas iniciales eran reales, dijo en voz baja. La primera cita, los primeros análisis, esos eran reales. Pero los resultados fueron mejores de lo que dejé entender. El doctor Romero dijo que podía arreglármela sola después del 3er mes. Simplemente no te lo dije. No me lo dijiste, repetí. Laura. Dejé mi apartamento, dije. Llevo un año trabajando desde tu cuarto de invitados. Cancelé un viaje que llevaba 2 años planeando. Te he llevado a citas que no necesitabas, he gestionado un horario de medicamentos que, me paré porque mi voz estaba empezando a hacer algo que no quería que hiciera. Puse la espátula sobre la encimera con mucho cuidado. ¿Por qué? Dime simplemente por qué. Se sentó a la mesa de la cocina. Envolvió la taza con las 2 manos y la miró.
Y cuando finalmente habló su voz era tan pequeña que casi no la reconocí como suya. Porque sabía que no vendrías de otra manera, dijo. No por una cantidad de tiempo real. Habrías venido un fin de semana, quizás una semana, y luego habrías vuelto a tu vida y yo habría estado aquí y todo habría vuelto a ser exactamente como antes. Me miró. Y ya no podía soportar como era antes, Laura. No podía soportar hablar contigo 20 minutos cada 2 semanas y fingir que eso era suficiente. No podía soportar ser la persona a la que llamas por obligación. Entonces me has mentido durante un año. Sí, dijo. Solo eso. Sin excusa alrededor, sin suavizarlo. Solo sí. Salí de la cocina. Fui al cuarto de invitados y me senté en el borde de la cama y miré mi maleta en el rincón y pensé en hacer las maletas. Pensé en meterme en el coche y conducir de vuelta a Madrid sin decir ni una palabra más y dejarla que se las arreglara con lo que había hecho. Estuve sentada allí mucho tiempo pensando en eso. Y entonces pensé en otra cosa. Pensé en cada mañana en esa mesa de la cocina. En cada película en el sofá. En cada historia que nunca había escuchado antes sobre su infancia, sobre su propia madre, sobre la chica que era antes de convertirse en la complicada mujer que me crió. Pensé en cómo se aferraba un poco más cuando me abrazaba. Pensé en que, debajo de la manipulación y el egoísmo y la impresionante deshonestidad de lo que había hecho, también había simplemente una madre que no sabía cómo pedirle a su hija que se quedara. Eso no lo hacía bien. Quiero dejar eso claro. Lo que hizo no estaba bien y no iba a fingir que sí lo estaba. Pero también conocía a mi madre. Sabía que pedir las cosas nunca había sido algo que ella pudiera hacer. Sabía que la vulnerabilidad en ella siempre salía de lado, como una actuación, como una manipulación, como cualquier cosa menos una línea recta entre lo que sentía y lo que decía. Se había pasado toda la vida alcanzando las cosas de forma indirecta porque en algún momento había aprendido que pedir directamente siempre terminaba en un no. Volví a la cocina. Seguía sentada en la mesa exactamente donde la había dejado, las 2 manos alrededor de la taza, sin mirar hacia arriba. Parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. Parecía alguien esperando que le dijeran que se fuera. Me senté frente a ella. Deberías haberme preguntado simplemente, dije. Levantó la vista. Al principio habría dicho que no, le dije. Probablemente. Porque eso es lo que hacemos, tú y yo. Nos mantenemos a distancia porque es más seguro y las 2 somos muy buenas en eso. Me paré un momento. Pero deberías haberme preguntado de todas formas. Deberías haberme llamado y dicho, estoy sola y tengo miedo y no quiero estar aquí sola y quiero a mi hija. Eso es lo que deberías haber dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre, a quien había visto llorar quizás 3 veces en toda mi vida, estaba sentada en su mesa de la cocina en bata y zapatillas y sus ojos se llenaron y no intentó detenerlo. No pensaba que vinieras, susurró. Lo sé, dije. Pero estoy aquí. Nos quedamos allí sentadas mucho tiempo después de eso. No arreglamos todo aquella mañana, 30 años de distancia no se arreglan con huevos fríos y café. Pero nos quedamos en esa mesa y hablamos, de verdad hablamos, de una manera que antes nunca habíamos conseguido del todo, y en algún momento extendió la mano por encima de la mesa y puso su mano sobre la mía y yo no la aparté. Volví a Madrid eventualmente. Pero no esa semana. Y cuando me fui no me fui como siempre lo había hecho, con ese silencioso alivio de la distancia restaurada. Me fui con ella de pie en la puerta de su edificio y bajé la ventanilla, y ella dijo, llámame cuando llegues a casa y yo dije lo haré y lo decía en serio. Y lo hice.